Bienvenidos amigos a esta reflexión y última, diría yo, de esta semana, porque no, creo que todavía no es la última, todavía faltarían unos 2 días, porque ya el viernes, sábado y domingo estaremos transmitiendo lo de las fiestas de Toro y entonces no tendremos tiempo para las reflexiones, creo yo, vamos a ver. Sin embargo, para mí es todo un placer poder llevar las reflexiones a todos ustedes. No se les olvide, muchachos, quien les va a hablar a ustedes es un pecador que ofende todos los días a Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pregúntenme si yo quiero pecar. No, yo no quiero pecar. Pero ¿por qué será que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Porque así es el pecado. Por lo tanto, no piensen que yo soy un cínico al decirles esto, sino que todos los días peco para que los protestantes que les gusta juzgar a los demás sepan que yo soy un pecador que predico la palabra de Dios. Luego no se le tiene que poner cuidado a la palabra de César Arias porque es un pecador, sino a la palabra de Dios, que es la que él lee y predica. Y esa es la que nos salva, la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia nos salva o nos condena, y eso es lo que yo les quiero dar a entender en el día de hoy, que si usted escucha la palabra de Dios y le obedeces, te salvarás, pero si no le obedeces, te condenarás. Y eso va para ustedes y va para mí. Yo no sé si este José será Josué o Josías o quién será. 3, 7, 10, 11, 13, 17. El arca de la alianza del Señor, vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El arca de la alianza del Señor va a pasar el Jordán delante de vosotros. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ayer despedíamos a Moisés. Fue enterrado después de vivir 120 años con una lucidez mental impresionante. Nadie sabe dónde quedó enterrado Moisés, pero Josué quedó a cargo de ese pueblo de Israel, porque así Dios lo predijo y lo permitió, que Josué iba a ser el sucesor de Moisés con la imposición de las manos, y así se hizo. Y hoy nos cuenta un relato Josué donde dice que Dios le dice que va a hacer un milagro, o una señal, más que un milagro, una señal para todos los israelitas, que él va a detener el agua. Cuando carguen el arca de la alianza y vayan a pasar por el Mediterráneo, ¿cuál es este río? Dios mío bendito, porque se me olvida. Israel, para que vean, estoy contigo, Moisés, tú ordenas a los sacerdotes portar el arca que detenga el Jordán. Casi que no. Que cuando vayan a pasar el Jordán, apenas pisen la orilla del Jordán, el agua se va a detener y va a formar un embalse de aquí para arriba, y de aquí para abajo se va a secar el río. Entonces díganles que esa va a ser mi señal.
Y eso le dice el Señor, Josué a su pueblo, que ustedes van a ver a Dios. ¿Y dónde lo van a ver? En el Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza va a pasar por el Jordán. Y cuando el Arca de la Alianza con sus sacerdotes tocan el agua, inmediatamente el agua se detiene. Este es un mensaje muy claro para los protestantes que siguen creyendo y criticando la Iglesia Católica cuando salen con el Santísimo por las calles, cuando salen en procesión con las imágenes de la Virgen, de Jesucristo y todas las imágenes que sacan en Semana Santa. Y esta es una nota muy interesante para esos hermanos separados que se dejaron convencer de los pastores mentirosos de que aquí está claro que salían en procesión, se iban en procesión. El Arca de la Alianza era cargado por sacerdotes y llevado aquí en los hombros. Así se saca la Santísima Virgen María, así se saca a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, y así se saca incluso el Santísimo. Y hoy día es sencillamente testimonio de lo que los antepasados hacían en el Antiguo Testamento. Y hoy día los hermanos separados pretenden desdibujar esto ante los propios hermanos separados, haciéndoles creer que eso es adoración de imágenes, que la Iglesia Católica es idólatra y todo esto, cuando aquí podemos observar que lo que cargaban era el Arca de la Alianza. ¿Y quién de ellos, si hubiera existido un protestante en ese tiempo, seguramente les hubiera también dicho lo mismo? ¿Ustedes por qué cargan esa arca? Si ahí no está Dios, si ahí no hay nadie. Ahí lo que hay son un par de piedras escritas por el puño y letra de Moisés. ¿Quién dice que eso es Dios? Igualito, haga de cuenta donde si hubieran ido protestantes de este tiempo, a ese tiempo estarían en las mismas circunstancias de hoy día. Pero hoy la historia nos muestra que eso fue real, que realmente pasó, y que Dios muestra señales de poder y de gloria ante su pueblo de Israel. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el Arca de Alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco. ¡Ay, pero aquí hay otra cosa muy interesante! Yo no lo había notado. Y es que los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán. O sea, mientras el pueblo pasó, el arca se quedó ahí hasta que no pasara el último. Yo pensé que el arca iba pasando, iban desfilando y el arca ya había pasado y luego pasaban todos. No, el arca se detuvo en la mitad, ahí firme los sacerdotes hasta que no pasara el último. No pasó el arca. Primero entró el arca. Luego pasaron todo su pueblo y después, de último, siguen los sacerdotes con el arca. Eso es un detalle muy lindo, o sea, dándole a entender que Dios está en esa arca. Qué cosa tan bonita. Vamos a leer Salmo 113, es un resumen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá, fue santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Ah, vea, tan bonito ese salmo, tan bonito. ¿Qué te pasa, mar? ¿Por qué obedeces? Porque Dios es Dios. Cosa tan bonita. Vamos a leer Mateo 18, 21, 19, 1. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta:
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplica diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Sobre este evangelio hay muchas cosas que decir, muchas, pero vamos a decir unas cuantas. La primera es la que ustedes conocen: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y seguramente que en la ley de los judíos decía Moisés que debíamos perdonar hasta 7 veces al que te hiciera daño. Y por eso Pedro sencillamente verifica que lo que él está haciendo es correcto y le pregunta al Señor: Señor, ¿debemos perdonar a nuestro enemigo, a nuestro hermano, hasta 7 veces? Y Jesús lo interpela y le dice: ya no son hasta 7 veces, Pedro, es 7 veces, 70 veces 7. Siempre, Pedro, vamos a perdonar siempre. Y él pone un ejemplo muy patético de esos ejemplos bonitos, que es que un hombre o un rey comenzó a cobrarle a sus deudores y uno le debía 10.000 talentos y lo iba a meter preso a él y a toda su familia, pero este hombre se arroja a los pies y le pide que le dé más plazo, que le perdone la deuda, y el Señor siente compasión y le perdona la deuda. Pero no así este hombre cuando sale a la calle y encuentra a unos hermanos que no le debe sino 100 denarios, menos de 10.000 talentos, mucho menos, una insignificancia de nada, y tomándolo por el cuello, casi estrangulando, le dice: págame lo que me debes. Y él, joven, se arroja a los pies de él y le dice: perdóname, te daré, dame más plazo para pagarte. Y él dice que no, y lo manda a meter preso. Esto es indignante para Dios, indignante para ese rey, quien se entera de esta situación, y por eso lo llama a descargos. Yo te perdoné toda la deuda. ¿No tenías que hacer tú lo mismo con este hombre, con tu compañero? Y por eso lo mandó a encarcelar y pagar, dice allá, y lo mandó al purgatorio, no lo mandó al infierno, lo manda al purgatorio, porque dice aquí la escritura que lo mandó a la cárcel y allí va a tener que pagar hasta el último céntimo de lo que debe, dando a entender que incluso aquí Dios no lo manda al infierno, sino que lo manda al purgatorio. Y le propuso esta parábola: el empleado, el Señor tuvo lástima, págame lo que me debes. El compañero arrojándose, sus compañeros al verlo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Eso quiere decir que no lo mandó al infierno, lo mandó al purgatorio, a los verdugos del purgatorio, hasta que pagara hasta el último céntimo. ¿Qué quiere decir ese hasta? Que hasta cuando haya pagado hasta el último céntimo podrá salir. Esa es la misericordia de Dios, el perdón incluso hasta para los que lo ofenden.
Y aquí nos está reportando esa otra segunda parte, que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Siempre debemos perdonar si queremos ser perdonados. Entonces pregúntate tú, ¿cuántas personas te ofenden? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tu papá? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tus vecinos? ¿Tienes problemas con tu hermano, con tu hermana y ya no se odian, se odian y no se perdonan ni se quieren para nada? Y aquí el Señor dice, deben perdonarse si quieren ser perdonados. Porque yo ahorita les dije, cuando empecé la introducción mía, les dije que yo peco todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y a veces yo sumo mis pecados, digo yo mentiras que yo nunca los sumo, pero digo yo que por ahí unas 1000 veces peco diariamente, 1000 veces, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Pero de lo que más peca uno es de pensamiento. Es de lo que más peca uno. Uno mantiene mirando el WhatsApp y ve cuánta estupidez hay ahí y ya peca uno, imaginándose cosas. Hay gente que odia a Petro y se imagina odiando a Petro. Ya esos son pecados. Otros que odian a Uribe y se imaginan odiando a Uribe, pecan. Todos los días pecamos. Entonces dice Dios que Dios sí nos perdona. 70 veces 7 nos perdona siempre nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para ese perdón? Ir al sacerdote. Dios no perdona, y se lo voy a decir claramente, Dios no perdona a los protestantes que dicen que eso no es sino mirar para el cielo y decir, perdóname Señor porque he cometido un pecado, y el Señor desde el cielo les perdona. Eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito que Jesucristo, exhalando el Espíritu Santo sobre sus discípulos, les dijo, vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les dio una orden para que todo el que tenga pecados venga donde los discípulos, y ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdonan los pecados. No así como piensan los protestantes, que eso no es sino mirar para el cielo y ya Dios nos perdona, o eso no es sino entrar al cuarto oscuro o al cuarto y retirarme al cuarto y orar con mi Dios y pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona. Así no está escrito en la Biblia. Está escrito que quien pida misericordia por sus pecados, Dios le perdona. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7, Pedro. Siempre debemos perdonar. Todo el que vaya donde un sacerdote, el sacerdote está, óigalo bien, obligado, como se lo estoy diciendo, está obligado a perdonar. Un sacerdote no tiene la potestad para negarle la confesión a una persona. Está obligado a perdonar. No en el nombre del sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No importa el pecado que sea, el más malvado, el más terrible, el aborto, el homicidio, el secuestro, lo que sea. Después de que vaya arrepentido donde un sacerdote, el sacerdote está obligado a perdonar. Pero mire la segunda parte de eso que les acabo de decir. Y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Y sabe a quienes les queda retenido el pecado? A los que no van y se confiesan. Los protestantes dicen, yo que voy a ir a confesarme con un hombre que es igual que uno o quizás peor, y yo que voy a ir a confesarle mis pecados. Yo los confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Pues no. Porque Jesucristo dijo, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, el que no vaya a confesar sus pecados, les queda retenido esos pecados. Les queda retenido esos pecados. ¿Y hasta cuándo? Hasta lo que está diciendo acá. Y el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, no te perdoné a ti todos tus pecados. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo con tu hermano? Ahora te voy a mandar al purgatorio y allí purgarás hasta el último céntimo de lo que me debes. Eso es el evangelio de hoy. Algunos lo entendemos, los católicos lo entendemos, somos gloriosos por eso, porque sabemos que si hemos pecado, vamos corriendo donde el sacerdote, y Dios, que es pura misericordia, hasta 70 veces 7, nos perdona nuestros pecados y volvemos a quedar en paz con Dios.
Y si volvemos a pecar, volvemos nuevamente, porque la misericordia de Dios es así, hasta 70 veces 7, las veces que sea. Pero para los hermanos separados que les cuesta trabajo creer en la misericordia de Dios, no, eso es un juego para Dios, eso es jugar con Dios, con el nombre de Dios, eso es un juego. Quizás algunos pobres católicos van y piden perdón y vuelven y pecan por lo mismo, creyendo que es un juego. Pero para los que realmente se arrepienten de fe, pueden volver a pecar sin querer. Yo ya les dije a ustedes, yo sin querer hago el mal que no quiero hacer, y el bien que quiero hacer dejo de hacerlo. Pero Dios sabe la misericordia que yo me merezco por actuar de esa manera. ¿Ustedes entienden esto, muchachos? Los católicos sí lo entendemos claramente. Los protestantes les cuesta trabajo creerlo, porque están atados a un demonio que les obliga a no pedir perdón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.